Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Como les decía anteriormente, la charla está orientada puntualmente a poder multiplicar todos los conocimientos sobre, por lo menos, lo que se puede hablar en una hora sobre esta filosofía de trabajo. La filosofía Lean viene de desarrollos que se hicieron, o de estudios que se hicieron en Japón en la década con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Tiene una historia bastante interesante, donde fundamentalmente se creó el Kaizen, y hablar de Lean Management es la occidentalización que se buscó para poder identificar la palabra Kaizen y todos los temas puntuales que revierten a esta filosofía. La idea fundamental es poder que ustedes se lleven un pantallazo o un conocimiento básico sobre los distintos tipos de herramientas o de los distintos tipos de análisis que hay que comenzar para empezar a trabajar esta filosofía de trabajo. Un poco para presentarnos nosotros. Nosotros somos Hansei, somos una consultora que hace ya varios años que estamos trabajando con la implementación de sistemas de mejora continua en las organizaciones. Lo que nosotros buscamos es que las empresas hagan lo que saben hacer de manera productiva, eficiente, rentable y sustentable. O sea, muchas empresas tienen excelentes productos, los productos son muy robustos y generan bastante, son buenos para poder trabajar, pero el proceso de fabricación de los mismos generalmente por ahí tienen muchas oportunidades de mejora. Lo que nosotros hacemos es justamente poder analizar los procesos que conforman el producto que el cliente quiere producir y ver de qué manera poder hacerlo de una manera productiva, eficiente, rentable y sustentable. Tomamos como metodología que el cliente tiene que ser el centro de todas las decisiones. Esto significa que todas las actividades que nuestra organización tenga que realizar tienen que estar orientadas a lograr la satisfacción del cliente como punto fundamental. Y uno de los puntos importantes que nosotros tratamos de desarrollar o que intentamos desarrollar es el concepto de hacer soluciones simples basadas en el modelo de mejora continua, que ahora lo vamos a charlar un ratito sobre lo que es puntualmente. Como les decíamos antes, nosotros somos quien les habla, Diego Pérez, y mi colega César López. Somos los directores de Hansei. Hansei es una empresa que como les comentaba, se empezó a trabajar hace varios años y tenemos varios proyectos ya implementados de mejora continua. Estamos dedicados desde hace más de 15 años entre trabajos privados y trabajos ya como consultoras. Tenemos más de 15 años en todo lo que es la optimización y gestión de operaciones en distintos rubros. Particularmente yo me desarrollé por sobre todas las cosas en la industria automotriz y César trabajó más en lo que es la industria textil y de confección, así no se me enojan la gente de confección que dicen que no son textiles, que son de la industria de la confección. Y un poco para redondear nuestra experiencia, somos docentes de diversas cátedras de la Universidad Tecnológica Nacional. César particularmente es docente de la cátedra Estudio del Trabajo, Planificación y Control de la Producción y Organización Industrial en Textil, y yo soy docente también de Estudio del Trabajo, de Ingeniería Industrial, de Administración General, que es la materia integradora de segundo año de Ingeniería Industrial, y también estoy en Organización Industrial de Ingeniería Química, un poco para comentarles nuestra presentación sobre la parte universitaria, ¿no? Como bien les comentaba en un principio, yo al tener la pantalla abierta no veo si ya han ingresado más o no. El objetivo de esta charla está calculado que dure entre 40 y 50 minutos. Pero la idea fundamental de esto es, digamos, tener una interacción con los participantes. O sea, nosotros vamos a empezar a exponer y cuando ustedes tienen una duda o una situación puntual que quieran parar y que hagamos un foco o hagamos algún aumento sobre la información brindada, nos paran y nos preguntan, ¿sí? Dale, Joya.
Perfecto. Bueno, vamos a arrancar primero pensando un poquito de distintos tipos de empresa que hace por ahí 20 años estaban en el auge de su desarrollo. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de Kodak. O sea, Kodak hace por ahí, digamos, no sé puntualmente cuál es la gama, la gama de participantes en cuanto a edad. Sé que hay alguna gente que es muy joven, pero en el pasado se usaban rollos y Kodak era un líder en el tema de los rollos fotográficos. Con la llegada de los cambios que se generaron en toda la industria de la fotografía y la fotografía digital, Kodak tuvo muchos inconvenientes para poder subsistir. De hecho, creo que tuvo que reconvertir su negocio al mercado de las cámaras digitales, pero ellos eran líderes en lo que era el desarrollo de rollos fotográficos. Entonces, le costó mucho, tuvo muchos problemas para poder lograr tener poder seguir siendo sustentable en el tiempo, ¿no? En los últimos 15 años. Podemos hablar del caso de Blockbuster. En el año 2000 decidió no aceptar el pedido de Netflix para poder empezar a alquilar películas y poder comercializarlas por streaming, porque le parecía que no era negocio, y ahora es muy complicado encontrar un Blockbuster abierto. El caso de BlackBerry, que BlackBerry era hace 10 años atrás, cualquier ejecutivo que quería dignarse de tal tenía que tener un BlackBerry para poder estar online todo el tiempo, las 24 horas. El concepto del smartphone y del tipo de desarrollo de la pantalla táctil para celulares hizo que obviamente el caso de BlackBerry, o sea, llegara casi a la desaparición. Tenemos el caso de las bombitas, de las lámparas incandescentes, que bueno, que por la aparición de las lámparas LED y distintos aspectos, distintos tipos de tecnologías modernas, se hizo bueno, que las empresas que no pudieron innovar sobre este tema desaparecieran. El caso de esto ya es más viejo, calculo que los de 40 y pico alguna vez habrán jugado al Atari. El Atari para los más pequeños es como ahora hablar en su momento era como para hablar de una PlayStation. Bueno, o sea, era el que tenía un Atari en su momento era un iluminado o era una persona de mucho dinero generalmente, pero bueno, Atari no siguió desarrollando su negocio como para poder mantenerse disponible en el tiempo. Digamos, si nosotros analizamos todos estos casos, vamos a poder evaluar que faltó dentro de todos estos conceptos el concepto de innovar, de ver de qué manera se podían seguir manteniendo en el tiempo y obviamente el tren de la innovación y de la tecnología y de todo lo fue pasando lo pasó por arriba. Y particularmente ahora, en este momento que nosotros tenemos esta situación coyuntural del COVID, se genera que muchas empresas tienen que empezar a trabajar y repensarse a ver de qué manera pueden llegar a ser más eficientes. O sea, particularmente con César tenemos varias empresas del rubro textil que todas fueron mutando al desarrollar distintos tipos de elementos orientados a la protección del COVID. Pero bueno, hay otras que les está costando más y el momento puntual, por ahí en estos momentos particulares donde se producen cambios de paradigma, es el momento donde va a haber un intercambio de mercados y un intercambio y un crecimiento para las empresas en el sentido de que van a haber empresas que van a poder crecer y va a haber empresas que van a poder, que van a atender a la desaparición, ¿no? O sea, uno de los puntos fundamentales que nosotros charlamos con nuestros clientes generalmente cuando hacemos por ahí algún trabajo de consultoría, es que le decimos que en el pasado los grandes siempre se comían a los chicos, pero ahora los rápidos se comen a los lentos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestra empresa sea rápida para que se pueda adaptar a las necesidades que plantea el mercado? Bueno, una de las formas que nosotros fomentamos o que se utiliza para poder realizar, para que las empresas puedan ser flexibles a los cambios que plantea el mercado, es tener los procesos lo más
lo más magros posible, decimos, que no tengan muchas cargas. Y eso lo genera la filosofía Lean. Cuando nosotros hablamos de la competitividad, siempre hablamos como tres factores fundamentales que son importantes para poder lograr tener el concepto lo más efectivo posible. Vamos a hablar de los costos, la calidad y el tiempo de entrega. O sea, nosotros con esta tríada que estamos definiendo, tenemos que ver nuestro producto o nuestro servicio, dónde se va a parar con respecto a estas tres variables con el objetivo de poder lograr un equilibrio para poder ser beneficioso desde el punto de vista del cliente. Si nosotros tenemos el mejor producto que podemos conseguir, pero su costo es muy elevado para el cliente que nosotros apuntamos, obviamente el cliente no nos va a elegir, por más que sea muy bueno. En el caso del tema de calidad, o sea, si nuestro producto no logra los niveles de calidad que el cliente desea, obviamente no va a ser efectivo. Y obviamente el tiempo de entrega, si nosotros tardamos mucho en entregar nuestro producto al cliente, eso obviamente va a ser negativo para la condición de venta. Obviamente que estas tres variables están interrelacionadas, debido a que si yo quiero tener un alto nivel de calidad, obviamente los costos pueden llegar a aumentar y los tiempos de entrega también. Si yo quiero bajar los costos, puede ser que baje la calidad. O sea, todas estas tres variables tienen un sinnúmero de subvariables que permiten que al tocar una voy a modificar la otra. Entonces nosotros siempre lo que hablamos es que tenemos que lograr tener un perfecto equilibrio de estas tres variables. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno. ¿Por qué queremos implementar Lean? Por las siguientes condiciones. Porque podemos llegar a trabajar hasta con un 80% menos de días en inventario. O sea, cuando nosotros tenemos el almacén completa de inventarios, o sea, a nivel productivo nos parece algo, iba a decir bueno, pero yo no sé si es tan bueno, sino seguro. Digamos, la situación puntual que se tiene es que para tener el almacén lleno de inventarios, nosotros tenemos que hacer una gran inversión de capital. Entonces, al permitirnos esta filosofía, trabajar con la menor cantidad de inventario posible, esto hace que nuestro capital invertido sea menor. Vamos a hablar de entre un 40 y un 60% de ventaja en el tiempo de ciclo cash to cash. Cuando nosotros hablamos de ciclo cash to cash, estamos hablando, lo vamos a ver en un ratito, pero es el tiempo que se tarda entre que se compra una materia prima hasta que yo recupero esa inversión cuando el cliente me compró el producto. Vamos a poder obtener entre un 20 y un 60% mayor de productividad en tiempos de valor agregado del empleado. Eso significa que nuestros empleados van a trabajar al mismo tiempo, pero van a ser más efectivos en lo que están haciendo. O sea, muchas veces pasa, ahora lo vamos a ver en un momento, que generalmente las tareas que realiza un empleado son muy pocas las que realmente agregan valor, que son importantes para el cliente. Entonces nosotros con el estudio de esta filosofía de trabajo vamos a estudiar qué es lo que hace las actividades que se hacen en la empresa y vamos a evaluar a ver cuáles son importantes desde el punto de vista del cliente y cuáles no tanto. Vamos a tener una reducción, obviamente, entre un 30 y un 40% en compra de materiales. Vamos a hacer hasta un 80% más rápido en cumplir los requerimientos del cliente. O sea, vamos a trabajar en el lead time del proceso, que es el tiempo entre que se emite una orden de producción y que el producto está listo para la venta, y trabajando, apuntando en desarrollar qué actividades son las que no son importantes para el negocio, vamos a reducir los tiempos de entrega. Al reducir los tiempos de entrega, obviamente, vamos a ser más efectivos en las propias entregas del mismo. Vamos a trabajar el modelo definido y apuntando a desarrollar líderes. O sea, hay diferencias entre el concepto de lo que es un jefe y lo que es un líder. O sea, puntualmente el jefe tiene autoridad, pero por ahí tiene autoridad formal, pero no la autoridad informal que se gana a través del liderazgo. Entonces esos modelos se empiezan a desarrollar. Vamos a tener un mayor cumplimiento en las fechas de entrega.
¿Qué requisitos tenemos que apuntar para poder trabajar con el tema de la mejora continua? Primero es el concepto básico de romper paradigmas, de no pensar que las cosas como se están haciendo en este momento son de la manera adecuada. Generalmente uno plantea un esquema de cómo hacer una cosa, eso se lo explica una persona, después cuando entra una persona nueva, la persona anterior explica lo que entendió y se lo explica a otra persona, y después eso genera una bola de nieve que muchas veces hace que el proceso que se está desarrollando, digamos, no sea como estaba planeado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para pensar en un esquema de mejora continua, es replantearnos todo el concepto de lo que estamos haciendo dentro de nuestras empresas. Preguntarnos si realmente lo que estamos haciendo corresponde o si se puede hacer de una manera mejor. Vamos a tener el concepto de tratar de ver, nosotros decimos el pensamiento lateral, ¿no? De ver afuera de la caja, digamos, de salirnos de nuestro ámbito de comodidad y poder ver fuera de la caja, ver de qué manera se pueden lograr hacer cosas de manera innovadora para poder ser más eficientes. La tercera es buscar la simplicidad en los procesos, muy claro, o sea, por lo menos nosotros usamos este dibujito que, por ejemplo, para llegar a A B, tenemos diferentes tipos de caminitos, que tiene árboles de decisión, que tiene distintos tipos de operaciones, tiene variables, voy hasta C para volver a B. Entonces, la idea es general de ver de qué manera nuestro proceso para llegar de A a B puede ser el camino más fácil posible, ¿sí? Y bueno, y un punto importante que es vital para este tipo de trabajo es poder desarrollar el concepto de trabajo en equipo, ¿no? O sea, poder apuntar, lograr obtener resultados de excelencia trabajando de manera conjunta entre todos los componentes de la organización. Queremos charlar en esta parte de una diferencia puntual entre lo que es Kaizen y lo que es Lean Manufacturing. Un poco yo se los contaba al principio, pero el Kaizen, digamos, en la mayoría del mundo se conoce Kaizen más que Lean Manufacturing. Perdón, al revés. Generalmente se conoce más la filosofía Lean que el Kaizen. Pero en Argentina puntualmente se conoce más el término Kaizen que el término Lean. Como les comentaba, Lean Manufacturing es una occidentalización, es la marca occidental que tiene el Kaizen desarrollado por los japoneses. Pero, digamos, hablar de Lean o de hablar de Kaizen, si bien tienen algunas pequeñas diferencias, podemos llegar a decir que es lo mismo. ¿Por qué vamos a hablar de mejora continua? Un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? La forma de producir los productos y servicios está cambiando. La manera de venderlos está cambiando. O sea, fíjense ahora lo que pasó con el tema del COVID. O sea, las empresas que por ahí tenían desarrollado los conceptos de e-commerce, o sea, están pudiendo mantenerse, pero las empresas que tenían negocios, puntos de venta tradicionales, les está costando mucho llegar a poder mantenerse en este momento. Tenemos la necesidad de que o sea, hay una particularidad que los mercados están yendo más rápido y los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. O sea, un producto antes por ahí podía durar 2 o 3 años y ahora por ahí dura 6 meses. Entonces tengo que estar en una constante innovación para ver de qué manera mis productos pueden ser agradables para poder conseguir mayor cantidad de mercado. Tenemos mayor competencia, o sea, una situación puntual. Ahora, empresas que hacen barbijos son chiquicientas, o sea, evidentemente tenemos que ver de qué manera podemos ser más efectivos o qué efecto diferenciador nos puede generar para hacer el mejor barbijo. He visto, o sea, no sé si era meme o era realidad, pero digamos, era más meme que una realidad, pero o sea, que algunas personas ya estaban haciendo bikinis para la temporada de verano con trikinis, le decían, porque era la parte de abajo de la bikini, la parte de arriba, y a su vez haciendo juego el barbijo incorporado que tenía el mismo tipo de tela que las dos partes que forman la bikini, ¿no? Entonces, hay que buscar la mayor forma, pues, dado que estamos en ámbitos muy competitivos, de ver de cómo ser diferenciadores, ¿no? Obviamente, si nosotros estamos diciendo que el ciclo de vida del producto es muy corto, vamos a tener que hablar del
¿cuánto vamos a producir? Entonces vamos a hablar de conceptos de lotes muy pequeños. Uno de los conceptos fundamentales que hablaba Ford en un principio era el concepto de la economía de escala. ¿Qué significa? Ganar costo por la cantidad de productos. Cuanto más produzco, más barato va a ser el costo unitario de un bien. Entonces, obviamente, nosotros trabajar con lotes más pequeños hace que los costos unitarios empiecen a subir. Bueno, tenemos que trabajar a ver de qué manera esos costos se pueden llegar a mantener bajos, ¿no? La situación puntual de generar productos más grandes nos hace que nuestros procesos sean más complejos. Nosotros no es lo mismo producir un solo producto que producir una multiplicada cantidad de productos en variedad, ¿no? Necesitamos sistemas productivos que sean más ágiles y flexibles y, obviamente, para ser competitivos en el mercado también tenemos que lograr tener niveles de productividad y competitividad cada vez más elevados. ¿Qué es el Kaizen? Bueno, el Kaizen, más que nada, esto digamos, o sea, se traduce a mejora continua, pero los gráficos que establece digamos, la letra japonesa serían Kai, que es cambio, y Zen, que es bueno. O sea, cambiar para mejorar. Dentro del concepto del Kaizen va a haber dos instancias importantes. Primero, la parte de gestión de la mejora continua, que es el desarrollo del concepto de mejora continua. ¿Cómo nosotros vamos a poder implementar una mejora continua en un determinado proceso? Cuando hablamos de Kaizen no hablamos solamente de procesos de producción, sino que hablamos de todos los procesos de la organización. O sea, nosotros hemos hecho Kaizen en un proceso de levantamiento de datos para la generación de préstamos. O sea, nosotros podemos trabajar el Kaizen en todos tipos de problemáticas que puede tener la empresa o todo tipo de procesos que puede tener la empresa. Generalmente está abocado al proceso productivo porque es de Toyota y porque se creó dentro del ámbito de la industria automotriz. Pero el Kaizen se puede implementar en cualquier tipo de proceso. Y después vamos a trabajar el tema de la gestión de la rutina. ¿Qué es la gestión de la rutina? Es ver que la innovación que se implementó, ver que se mantenga en el tiempo. Entonces, nosotros vamos a ver de qué manera, con qué tipos de maneras nosotros podemos lograr que lo que nosotros digamos de hacer de una determinada forma se mantenga en el tiempo. Uno de los conceptos básicos para poder lograr eso es el concepto de estandarización. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de la gestión de mejora continua, generalmente lo marcamos como una rueda corriendo en un plano inclinado, ¿no? O sea, nosotros decimos que las mejoras o la calidad del proceso se aumenta, es subir un plano inclinado, lo pueden ver acá en este eje, y el tiempo obviamente está desarrollado en el eje horizontal. Conforme nosotros vayamos aumentando el nivel de calidad de nuestros procesos o la eficiencia de nuestros procesos, para la forma de que no se caiga, es ponerle una cuña. O sea, la cuña que nosotros vamos a definir en nuestros procesos para que el proceso se mantenga de la manera que planteamos es a través de la definición de estándares. Esta situación de la definición de estándar dentro de las industrias que por ahí nos toca trabajar a nosotros, pequeñas y medianas, no está muy desarrollado, pero es algo que tenemos que lograr imponer o tratar de inculcar para que cualquier persona, que cada persona no tenga su método de trabajo, sino que el método de trabajo sea el más adecuado y desarrollado en forma conjunta entre la organización y las personas que están desarrollando el método. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno. Vamos a hablar un poquito del ciclo cash to cash de la cadena de valor. El primer punto que nosotros hablamos cuando tenemos que analizar un proceso de negocios es ver cuál es su cadena de valor. Vamos a pensar un concepto que nosotros tenemos un cliente, tenemos una empresa generadora de un producto y tenemos proveedores. Dentro de todo el conjunto de actividades, tanto productivas como administrativas, que son necesarias para poder lograr que el producto esté a disposición del cliente, todas esas actividades se va a llamar cadena de valor. La cadena de valor va a estar compuesta por, vamos a definir en verde, actividades que son importantes desde el punto de vista del cliente. Cuando nosotros hablamos de productos físicos, vamos a hablar que todas las actividades que generan valor son las que producen una transformación en la materia prima o en el bien
para poder ser entregadas al proceso siguiente. Y vamos a hablar del concepto de actividades que no generan valor, que no son importantes desde el punto de vista del cliente. El conjunto de las actividades que generan valor más el conjunto de las actividades que no generan valor van a conformar el tiempo total de desarrollo del producto de que tarda por circular en la cadena de valor. Eso se hace generalmente en la jerga de nuestra filosofía de trabajo, se lo denomina lead time. Entonces, nosotros vamos a tener las actividades verdes, que son las que generan valor, vamos a tener las actividades rojas, que no generan valor, y eso nos va a generar dos situaciones. Nos va a generar tener un determinado tiempo de proceso, y como bien dice la filosofía, o como dice la regla, el tiempo es dinero, obviamente un costo asociado. Si nosotros logramos analizar dentro de nuestra cadena de valor todas las actividades que no generan valor y logramos reducirlas, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a tener, obviamente, una reducción en nuestro lead time de entrega, nuestra entrega de producto, y vamos a tener también un menor costo asociado a la producción. Al lograr esa situación puntual, nosotros vamos a ser más eficientes con el rendimiento de nuestro dinero. Fíjense el ejemplo que les vamos a poner ahora. Nosotros tenemos que producir una determinada cantidad de productos. Necesitamos una inversión de 10.000 pesos. Tenemos ingresos de materias primas, envío de materiales a producción, estamos desarrollando todo el concepto de la cadena de valor, ¿no? Producción, demoras en el producto terminado, entrega al cliente, o sea, cobramos 2.000 pesos. O sea, nosotros tenemos una inversión inicial de 10.000 pesos y tenemos una cobranza de 2.000 pesos. Vamos a tener una ganancia total del producto de 2.000 pesos. Supongamos que nosotros empezamos a hacer un análisis de la cadena de valor y empezamos a reducir actividades que no son importantes desde el punto de vista del cliente. Entonces va a pasar esto. Nosotros generalmente en algunas empresas tenemos que el ciclo cash to cash es de 80 días. Ahora, supongamos que nosotros lo podemos reducir a la mitad haciendo el análisis de la cadena de valor. Entonces nosotros tenemos una inversión de 10.000 pesos y tenemos una ganancia de 2.000 pesos. Ahora, acá nosotros podemos volver a reinvertir esos 10.000 pesos que pusimos en el momento inicial y en 40 días volvemos a tener otros 2.000 pesos. Eso significa que la ganancia fue de 4.000 pesos. O sea, con una inversión inicial de 10.000 pesos, yo hice que el dinero circulara más rápido. O sea, que al mejorar nuestros procesos, tanto productivos o como administrativos, nosotros no hablamos solamente de procesos productivos, porque generalmente los problemas los tenemos en la parte administrativa también. O sea, con un mismo nivel de inversión, nosotros duplicamos la ganancia. Porque nosotros, o sea, al ser más rápidos en el proceso de generación del producto, pudimos hacer que nuestra empresa vendiera más rápido. Entonces, si nosotros en un momento inicial teníamos un lead time de 80 días, a los 80 días tenemos 2.000 pesos. Si nosotros podemos lograrlo bajarlo a la mitad, obviamente vamos a tener la ganancia al doble. Y si podemos bajarlo más todavía, nosotros vamos a tener una mayor ganancia aún. O sea, si nosotros, por ejemplo, lo bajamos 20 días, nosotros en lugar de 4.000 vamos a tener 8.000 pesos. Entonces, ¿por qué es importante tener conocimientos de nuestra cadena de valor y del tiempo que tarda nuestra cadena de valor en desarrollar un producto? Porque, o sea, cuanto más rápido sea nuestra cadena de valor, más eficiente va a ser el aprovechamiento de nuestros recursos, y podemos tomar como un recurso fundamental el dinero. Va a ser más rápido nuestra devolución. ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. Ford decía que uno de los logros más destacables de mantener el precio de los productos es la reducción gradual del círculo de producción. Dice, cuanto más tiempo esté un artículo dando vueltas por nuestra fábrica, más caro va a ser. Entonces, una situación puntual que nos pasa a nosotros cuando vamos a ver alguna empresa es que empezamos a mirar a ver cuántos son los stocks intermedios. Si nosotros vemos que hay importantes demoras o stocks intermedios, pero empezamos a preguntar a ver qué es lo que pasa, obviamente ahí encontramos que hay algunas deficiencias dentro de lo que es el análisis de nuestra cadena de valor, y es donde empezamos a trabajar. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar esto?
Antes que nada, le vamos a hacer dos preguntas, que son disparadores, que no queremos, el que la quiera responder la puede responder, pero queremos que se la lleven. Es si ustedes conocen cuál es el tiempo cash to cash de su empresa, o sea, cuál es el tiempo que desde que entra una materia prima, después sale terminado el producto. Y si tienen idea, cuáles son las actividades que generan esas demoras de tiempo, digamos. O sea, ¿por qué se demora el proceso en algunos momentos? ¿Qué cosas pasan para que el producto no fluya a lo largo de toda la cadena productiva o la cadena de valor? Estos son, no sé si alguno quiere hacer un comentario sobre esto, pero bueno, son dos actividades que nosotros le dejamos para que ustedes lo piensen dentro de sus negocios, a ver si existe alguna actividad. Primero, si conocen el tiempo o el lead time total del proceso, y también si conocen las actividades, los tiempos de las actividades, dónde están los puntos conflictivos que generan que las actividades, que el proceso de producción o de generación de un bien se atrase. Bien. ¿Cómo se pueden dividir las actividades que se realizan en una empresa? Ahora vamos a hacer, hablamos del general, ahora vamos a ir a lo particular. ¿Cómo es que se hace el análisis cómo se empieza a trabajar en el análisis de este tipo de actividades? Toda actividad dentro de una empresa se va a dividir en tres partes. La primera parte es el concepto de la actividad que agrega valor. O sea, ¿qué es una actividad que agrega valor? Es una actividad por las cuales el cliente está dispuesto a pagar. Perdón. Toda actividad que produce una transformación física en el producto es una actividad que agrega valor. Por ejemplo, atornillar, montar, coser, cortar. Todas esas actividades son actividades que agregan valor. Nuestro objetivo es que las personas que trabajan en nuestra empresa hagan la mayor cantidad de actividades que agregan valor posible en su jornada laboral. Vamos a tener un segundo grupo de actividades que son actividades necesarias o actividades contributivas, se llama. ¿Qué es el concepto de actividad contributiva? Son actividades que no agregan valor, pero sí o sí son necesarias para la generación de valor. Por ejemplo, el caso particular, si yo tengo que producir este celular, tengo que ir a buscar todos los materiales. La búsqueda de esos materiales, obviamente, es una condición necesaria para que yo pueda hacer la producción del celular. Esa situación puntual, yo tengo que ver, no puedo evitar hacer la búsqueda de los materiales, pero sí lo que puedo hacer es tratar de minimizarla. ¿Cómo hago para minimizarlo? Bueno, busco dónde tengo depósitos más cerca, cómo puedo tener mejor acomodado el depósito para hacer más eficiente la búsqueda. Entonces, nosotros el objetivo dentro de nuestro trabajo, las actividades amarillas, tenemos que ver la manera en cómo las podemos minimizar. No las podemos eliminar porque sí o sí las necesitamos, pero sí o sí tenemos que ver la manera de cómo las hacemos lo más eficientes posible y lo más chicas posible. Y después vamos a tener las actividades rojas, que son las actividades que no son importantes para el negocio. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro proceso productivo, tenemos que retrabajar un determinado porcentaje de productos para que sigan al proceso siguiente o para que lleguen al cliente, ese proceso de retrabajo es una actividad que no debería hacer. Entonces, nosotros generalmente tenemos que ver, primero preguntarnos por qué se están produciendo esos retrabajos y después eliminarlos. Yo, por ejemplo, en este caso pongo el ejemplo, a mí me tocó trabajar en una empresa que fabricaba entonces, ¿qué pasa? Generalmente los procesos de inyección de plástico tienen la particularidad de que salen con rebadas, o sea, salen con diferentes tipos como de sobrantes que el operario cuando lo saca de la máquina, lo saca y lo retrabaja con una trincheta, lo quita. Ese proceso de quitar el sobrante o la rebaba genera que muchas veces, por ahí cuando tiene varios, que el operario esté más atento a la rebaba que a la máquina. Entonces, cuando nosotros vimos eso y vimos que ya la rebaba era algo evidente,
le preguntamos al empresario, le dijimos, mirá este trabajo, le mostramos el video. Y él ya tenía referido como que era natural que la persona tenía que sacar la rebaba del proceso. Entonces, se hizo un trabajo en la matriz y esa parte se eliminó. Entonces, nosotros podíamos pensar, la persona puede estar más atenta en la máquina y en la generación de valor que en el retrabajo que tenía que hacer. Y fue un pequeño ajuste en una matriz. A veces por ahí es más complejo, pero lo que nosotros tenemos que lograr es empezar a preguntarnos cuáles son los distintos tipos de actividades que estamos haciendo en nuestra jornada laboral. En los cursos por ahí que son más largos, nosotros les hacemos hacer a los participantes, que por ahí esto es otra, aparte de las preguntas, es otra tarea que les brindamos para que ustedes lo puedan hacer, dentro de su jornada laboral, que anoten realmente cuáles son las actividades que agregan valor y las actividades que a ustedes son contributivas y cuáles son las que no agregan valor. Les puedo hacer ejemplos de muchas cosas. Por ejemplo, la lectura de correos a la mañana. O sea, generalmente de cada 10 correos que tienen que leer, hay 2 o 3 que son importantes y el resto generalmente ya son decisiones, están en copia o son decisiones que ya pasaron. Podemos hablar también de los informes que se generan. Que por ahí hay informes que hay mucha gente que nos ha pasado a nosotros de personas que realizan informes que después no los ve nadie. O sea, los tenían que hacer por alguna vez, se hicieron, pero después no los ve nadie. Entonces, generalmente en todos los ámbitos organizacionales, tanto en los ámbitos productivos como en los ámbitos administrativos o gerenciales, hay actividades, todas las actividades se pueden centrar dentro de estos 3 conjuntos. No sé si alguien tiene un comentario sobre esto. Bien. Obviamente la detección del valor de actividades que agregan valor no es fácil, ¿no? O sea, dentro de un macro, de un análisis global que podemos hacer, tenemos un 5% de actividades que agregan valor, generalmente en todos nuestros procesos de negocio, un 75% de actividades que son contributivas, las amarillas, las que son necesarias para la generación de valor, y tenemos un 20% de actividades que no son contributivas. Obviamente, como bien le comentaba, nosotros tenemos que tratar de poder hacer que esto, el verde, sea lo más eficiente posible, ¿no? Bien. Hablando de las actividades que no agregan valor, nosotros vamos a definir 8 actividades importantes o 8 tipos de actividades que no agregan valor. Dentro de la filosofía Lean, vamos a charlar que este tipo de actividades que no agregan valor se denominan desperdicios. No son de efluentes o desperdicios de materia prima, sino desperdicios de tiempo en los procesos de negocios. El principal desperdicio que nosotros vamos a encontrar en todo lo que es los procesos de producción es la sobreproducción. ¿Qué significa producción? Sobreproducción, producir de más. O sea, producimos más de lo que nuestro proceso siguiente o nuestro cliente desea. Generalmente esto se da cuando el empresario va por la fábrica y dice, este tipo no está haciendo nada. Entonces tiene que trabajar más. Entonces todos trabajan a su máxima capacidad. Eso es algo que no está bueno porque producir de más genera otro tipo de movimientos. Porque si yo produzco más de lo que mi proceso siguiente puede procesar, yo tengo que ver qué hago con lo que produje. Tengo que ponerle una gestión a lo que produjo. Tengo que ver dónde lo pongo, tengo que ver cómo lo acomodo. Entonces, eso genera generalmente muchas problemáticas y genera el desarrollo de otros desperdicios. El segundo tipo de desperdicio que vamos a encontrar son los tiempos de espera. O sea, esperar que pase algo para poder empezar a trabajar. O esperar una decisión para poder empezar a desarrollar algo. Muchas veces pasa que tengo una persona por ahí 2 horas esperando y después le tengo que pagar 2 horas extra para que termine la producción. Vamos a hablar que las empresas generalmente, o dentro de los procesos productivos, aparecen transportes innecesarios de materiales. O sea, generalmente cuando yo no tengo algo bien acomodado, tengo que andar haciendo movimientos de materiales para poder sacar la pieza que quiero. Entonces, o tengo que mover mucho sobre la planta un determinado producto. Eso obviamente es algo que tenemos que trabajar, tenemos que generar que los procesos, digamos, o los flujos dentro de la fábrica sean lo más
armónicos posibles. Procesos que no son necesarios para el negocio. Tener exceso de inventarios dentro del negocio, de tener exceso de materiales. Acá, como bien les decía al principio, tener exceso de inventarios para el que trabaja en producción, por ahí es algo bueno o lo ven como algo bueno por el hecho de que hablamos de que tienen seguridad, por el caso de que se rompa una máquina o cualquier cosa, bueno, pueden seguir operando el proceso siguiente porque saben que tienen una determinada cantidad de horas de inventario entre procesos para poder seguir trabajando, pero la verdad es que lo que nosotros tenemos que buscar siempre es que la máquina no se rompa, ¿no? que tener la protección. Entonces, Lean plantea diferentes tipos de alternativas para poder hacer que maximizar el rendimiento de los equipos, minimizando los inventarios y, como bien le dijimos en un principio, cuanto menos inventarios tengo, menos dinero invertido tengo en el proceso global del producto. Tenemos movimientos innecesarios, o sea, cuando nosotros dentro del Lean tenemos la definición de que transportes es para los productos y movimientos es para las personas, ¿no? Movimientos de la persona dentro de las empresas que pueden ser evitados. El concepto de errores o retrabajos, muchas veces las órdenes no son claras, los procesos no están bien detallados y eso hace que las personas se equivoquen o la persona no está muy bien entrenada, entonces hace que la persona se equivoque. Hace un tiempo con César fuimos a Toyota y Toyota para poder poner un operario a producir en su línea de producción está como 3 o 4 meses entrenándose en un ámbito especial. Buscan, digamos, o sea, tener la excelencia en el conocimiento de la persona del puesto para poder evitar cualquier error que después genera mucha problemática, ¿no? Y el último de los puntos es la comunicación. Generalmente el concepto de comunicación dentro de la organización, mucha comunicación genera ruido, poca generación genera problemas, o sea, tenemos que buscar el punto junto de cómo comunicar las cosas que tenemos que hacer dentro de la empresa, tanto de un proceso productivo como de cualquier cosa que tenemos para trabajar. Siempre buscar el concepto de la información justa en el lugar adecuado. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Bueno. César, ¿vos tenés algún comentario? ¿Cómo están todos? Bueno, hay una cosa interesante, es que el Kaizen, lo que es Lean Manufacturing, ayuda a identificar los desperdicios. Y lo hace de una manera cultural en la organización, estableciendo una filosofía de trabajo en donde no solamente los dueños de los procesos o los responsables de implementar el Kaizen o la mejora continua en la organización están abocados a eso, sino que ayuda a incorporar esto en el ser de las personas, en los colaboradores. Desde un operador hasta un gerente, todos están pensando y revisando cuestiones de dónde están los desperdicios y cómo se pueden eliminar. Relacionado con lo que mostraba Diego antes, la eliminación de los desperdicios es lo que permite mejorar el flujo del proceso. Si mejoramos el flujo del proceso, tenemos mayores beneficios en cuanto a mayor productividad, aumenta la capacidad de la empresa y, por otro lado, mejora mucho la rentabilidad. Se genera mayor throughput, o sea, retorno de las inversiones y mejora notablemente los compromisos con las entregas con los clientes. Empezamos a pensar en cumplir con los pedidos de los clientes en tiempo y forma. Entonces, esto de los desperdicios es como la base del Lean Manufacturing o del Kaizen. Es toda la organización piensa en pos de mejorar los desperdicios que existen en el proceso. Bueno, puede ser productivo o administrativo. Lean Kaizen se implementa en cualquier tipo de organización y en cualquier tipo de proceso. Entonces, esto ayuda, hay que entrenarse, y la eliminación de los desperdicios es la clave para mejorar el flujo del proceso que tantos beneficios nos va a traer. ¿Sí? Creo que es importante resaltar eso, Diego. Bien. Bien, perfecto, gracias. Cuando nosotros hablamos de desperdicios, un poco, digamos, siguiendo el comentario que expresaba César recién, vamos a tener los dos tipos de división, una división bastante importante entre lo que es los desperdicios convencionales y desperdicios profundos.
Los desperdicios convencionales fueron los que estuvimos viendo, sobre producción, tiempo de espera, inventarios, transporte, calidad, comunicación, etc. Pero cuando hablamos de desperdicios profundos, hablamos de ya situaciones más propias de la empresa o más profundas dentro de la empresa. ¿Qué enfoque tiene la organización? Digamos, ¿para dónde apunta? Si están todas las áreas enfocadas. ¿Cómo son las estructuras organizativas? Generalmente las estructuras están armadas bajo, se les denomina sobre un enfoque militar, digamos, que van de arriba hacia abajo, pero la generación de valor de las empresas no es de arriba hacia abajo, sino de una forma transversal. Entonces, ¿cómo es la interrelación entre los sectores para poder hacer la generación de valor? Disciplina de los colaboradores. Hay un concepto fundamental, es que obviamente si nosotros vamos a una empresa, y la persona, generalmente las personas, la parte operativa más que nada, obviamente va y cumple su trabajo de 8 horas y lo cumple, y si por ahí él sabe que hay cosas que le están pidiendo que son una tontería, pero va y lo cumple y lo hace igual. Pero, por ejemplo, y eso también a veces genera problemas de disciplina, pero si, por ejemplo, él ve o empiezan a notar, los colaboradores de la parte operativa empiezan a notar que las actividades son importantes, que lo que están haciendo es importante, si bien va a ir a cumplir sus 8 horas, también va a producir de una manera mejor, va a ser más eficiente y va a generarle más, le va a generar más empatía a poder realizar su trabajo. Y obviamente también va a ser más comprometido, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es el compromiso de los colaboradores? A veces hay empresas que el colaborador es un número realmente y obviamente eso genera también es un principio de acción y reacción. O sea, si la empresa considera el colaborador un número, el número va hasta el colaborador va hasta sus 8 horas o 9 horas y se va y no hay una sinergia entre la relación empresa-colaborador. Entonces, obviamente, son dos temas que hay que trabajar y cada en este momento más importante que nunca, ¿no? Bien, ¿cuáles son los pilares de Kaizen? Generalmente, si ustedes estudian la filosofía tradicional del Kaizen, está desarrollado con una casita que tiene 2 columnas, que es just in time, o sea, producir en el momento que necesita el cliente, y Jidoka, que es el concepto de automación, que es ver de qué manera el proceso se detiene en el momento que existe algún tipo de inconveniente. Nosotros, cuando explicamos esto, lo explicamos de una manera alternativa, ¿no? O sea, si bien lo que nosotros explicamos está dentro de la base tradicional, lo explicamos de una manera alternativa. Nosotros decimos que un sistema Lean tiene que estar compuesto de 4 principios. Principio de flujo. ¿Qué significa flujo? Es que en ningún momento un producto puede quedar parado dentro de la organización, dentro de una parte del proceso. Tiene que ir caminando siempre, no importa que vaya, o sea, obviamente tiene que ser lo más rápido posible, pero siempre tiene que estar parado. Si nosotros encontramos en algún momento que un proceso, que un determinado producto se quedó parado en una estantería, en un rincón de la empresa, en cualquier situación puntual, es porque estamos teniendo un problema. El problema puede ser una falta de una aprobación, un desajuste entre tiempos de proceso, lo que sea. Pero nosotros cada vez que encontramos que hay un producto que está parado por un determinado, en una etapa del proceso productivo, es porque tenemos que ver, por lo menos empezar a preguntarnos por qué. El segundo principio es pool. ¿Qué significa pool? Producir lo justo y necesario que el cliente o que el proceso siguiente necesita. No producir ni de más ni de menos de lo que quiere nuestro cliente. O sea, un poco lo que hablábamos antes, o sea, el proceso de que todas las partes productivas produzcan al máximo se llama proceso push dentro de lo que es la teoría administrativa. Nosotros tenemos que buscar de que nuestros procesos trabajen orgánicamente a la capacidad del proceso siguiente. Entonces, tenemos que buscar una situación de armoniosidad entre todos los procesos de negocio. El tercer principio es el principio del tacto. ¿Qué se llama tacto? Tacto es la necesidad del mercado de tener nuestros productos. ¿Cada cuánto el mercado me pide a mí un producto?
Todos los procesos de productivos y de gestión tienen que estar orientados a satisfacer las necesidades que plantea el mercado. Y el tiempo de la satisfacción del mercado está definido por el tacto. Es cada cuánto un cliente necesita mis productos. Y el último de los puntos es calidad. O sea, el concepto fundamental que plantea un sistema Lean es que un producto no puede pasar de un proceso a otro si tiene un defecto de calidad. O sea, eso hace que nuestros colaboradores sean nuestro primer control de calidad. Generalmente una de las situaciones que pasa es que el colaborador produce una determinada cantidad de productos y después se chequea al final de la línea de producción. Ahora, por ejemplo, si ustedes imagínense que generalmente, yo esto lo pongo en el caso de mi desviación profesional de la industria automotriz, si en la tercera estación de trabajo del armado de un auto se hace un error y después, por ejemplo, generalmente lo que se arma en un auto es la parte de tapicería. O sea, se encuentra un error, o sea, un problema que hay antes de montar el tablero. O sea, el auto se arma todo y después se encuentra el problema al final de la línea de producción. Para poder solucionarlo, que tengo que sacar el tablero, tengo que desarmar medio auto. Entonces, nosotros tenemos que trabajar siempre pensando en que no puede pasar un proceso, un problema de calidad de un puesto a otro. Siempre la persona que encuentra el problema de calidad tiene que encontrarla, detectarla en el lugar y tiene que tratar de ser solucionado en el lugar. Obviamente hay diferentes tipos de herramientas. Si ustedes, por ejemplo, googlean después el concepto de andón, es un concepto de, por ejemplo, que Toyota creó en sus líneas de producción para que cuando un colaborador encuentra un problema, o sea, al costado de su estación de trabajo tiene una cuerda que lo aprieta, o sea, y si el problema no se puede solucionar dentro de su tiempo establecido para hacer la actividad, se vuelve a apretar esa soga y la línea de producción se para no sacar productos defectuosos al final de la línea productiva. Todos estos conceptos van a estar como base fundamental, tienen la estandarización. O sea, nosotros siempre tenemos que fomentar el desarrollo de estandarizar las actividades, que todas las actividades se hagan de la manera consensuada porque están planeadas para algo. Generalmente, puntualmente a mí me tocó empezar a trabajar en procesos textiles, más que nada, ¿no? O sea, generalmente el método de trabajo es muy de la persona. Es raro, en empresas grandes por ahí sí, pero en empresas chicas, si tiene que hacer un dobladillo a una persona, lo va a hacer de la manera que sabe, no es que va a estar definido. Y por ahí uno ve un operario haciendo una operación y ve otro y lo hacen completamente distinto porque tienen otra cancha. Entonces, no sabemos cuál es el método que corresponde y por ahí los dos lo hacen bien, pero uno tarda el doble de tiempo que el otro. Entonces, uno de los puntos importantes que nosotros tenemos para que todas las actividades dentro de la organización funcionen de manera adecuada es estandarizar. Y obviamente la estandarización es algo que ahora más que nunca la tenemos que tener. Por ahí esta es un poco de la charla que vamos a hablar el martes, pero la estandarización en este concepto, en donde por ahí vamos a trabajar con virtualidad y no vamos a trabajar con una persona pegada al otro, sino que por ahí una persona va a estar en su casa trabajando y otra persona va a estar en otro lado. La virtualidad, la estandarización de cómo tienen que hacerse las cosas y cómo tienen que ser los entregables, obviamente es un tema que es para trabajar y bastante. Bueno, acá están un poco explicados los principios más en detalle, que el flujo es que todo circule a lo largo de la cadena, que pull sea obviamente una atracción desde el punto de vista del cliente, que el ritmo de la producción tiene que estar definido por la demanda del cliente en sí, y tratar de lograr 0 defectos dentro de lo que es el proceso. Estos son, bajo nuestra filosofía de trabajo, los 4 puntos importantes que tenemos que desarrollar en todo proceso de negocios para poder lograr tener resultado de un sistema Lean bien aplicado. Nuestra propuesta de trabajo radica en crear capacidad en lugar de incrementar nuestros inventarios. Nosotros tenemos que tener la capacidad, valga la redundancia, de producir más rápido y más eficiente en lugar de tener exceso de inventarios para poder tener nuestro capital siempre invertido al mínimo posible. No siempre nos conviene más tener dinero en el banco que tener dinero invertido en materia prima. Entonces, nosotros tenemos que pensar como propuesta general, decir,
la capacidad de nuestros procesos tiene que ser lo más efectiva posible para poder tener la menor cantidad de productos disponibles para satisfacer a los clientes. ¿Sí? Bien. Para finalizar esta charla, nosotros dejamos siempre una frase que es: la mejora es un proceso y no un evento. O sea, la mejora no es algo que lo vamos a hacer en un momento puntual y después se termina. Esto tiene que ser un acompañamiento constante y no tiene fin. Es algo que no tiene fin. Entonces, lo que nosotros tenemos que fomentar es cómo la organización va a aprender a desarrollar este concepto de mejora continua y cómo lo va a mantener a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias por escucharme escucharnos en este día de cuarentena. Aparentemente va a ser el último de cuarentena fuerte. Dejamos abierto el micrófono para las preguntas que deseen realizar. Ahí tenemos algunas preguntas en el chat, Diego. Dale. Hay una pregunta que dice: me gustaría saber qué posición ocupa el proceso de control de calidad de producto dentro de la filosofía Kaizen. ¿Se lo considera como una actividad que deba ser minimizada? ¿El objetivo es autocontrol? En el caso, ¿cómo se asegura la imparcialidad? Gracias. Bueno, esto es una pregunta bastante buena y tiene bastantes aristas. Puntualmente yo lo considero, vamos desde el concepto fundamental de que la operación productiva debería estar bien hecha a lo largo de todo el proceso, ¿no? Debe estar bien hecha. Particularmente yo, en mi definición, lo cuento como un proceso que es dentro de una actividad contributiva. O sea, no agrega valor, porque el proceso de calidad no agrega valor, pero sí es necesario para poder asegurar que la generación de valor. Eso por un lado. Por otro lado, lo que les comento es que si el control de calidad es excesivo, ya pasa a ser un rojo, digamos. Ya es una actividad que directamente no agrega valor. O sea, tenemos que buscar el nivel justo de control de calidad y ver de qué manera ese control de calidad puede ser lo más eficiente posible, ¿no? O sea, no controlar el 100% de las unidades, controlar por muestreo. Bueno, hay bastantes técnicas que se pueden utilizar para poder minimizar el control de calidad, siempre y cuando el proceso esté estandarizado y esté correctamente definido o adecuado, ¿sí? No sé, Fernando, si contestamos tu pregunta. Sí, mismo ahí, Diego, está en uno de los pilares que mostraste, ¿no? De los principios Lean, el cero defectos. Claro. El tema de la imparcialidad, generalmente lo que se busca en el caso de o sea, nosotros, dependiendo de lo que queramos analizar, tenemos dos aspectos. Tenemos el primer aspecto, que puede ser un proceso productivo, que generalmente lo que se busca es desarrollar el criterio de calidad, digamos, porque obviamente si yo por ahí tengo distintos inspectores de calidad y cada uno opina una cosa distinta sobre el punto puntual que está analizando. Entonces lo primero que hay que hacer es desarrollar el criterio, evaluar a ver de qué manera el criterio puede ser el más adecuado posible. Eso por un lado. Y por otro lado, si por ejemplo yo estoy trabajando en una empresa de servicios, ahí es más complejo poder identificar el concepto de calidad, porque es está directamente relacionado con el cliente puntualmente desde sus condiciones más básicas. Generalmente cuando uno quiere implementar un servicio, no sé puntualmente vos a qué te afectás, pero en un cliente, cuando se apunta al servicio, se apunta a un tipo de indicador que se llama NPS, que bueno, tiene diferentes variables, pero para que ustedes se den una idea, el NPS se aplica si ustedes, por ejemplo, llaman a cualquier call center por si tienen un problema con la tarjeta o con el cable o con lo que sea, te van a decir que al finalizar la atención van a poder completar una breve encuesta. Esa encuesta le dicen, bueno, califique de 1 a 10 si su consulta fue solucionada satisfactoriamente o lo que sea. Entonces, generalmente el cliente elige un número y eso después tiene todo un procesamiento que se llama NPS, digamos, el indicador que se utiliza para medir
generalmente todo lo que es servicio se llama NPS, y tiene 3 variables. Si la persona eligió entre 7 y 10, es un cliente multiplicador, se lo llama, es un cliente que va a recomendar el servicio. Si eligió entre 4 y 7, es un cliente neutro, o sea, no va ni verificar ni multiplicar el servicio, pero tampoco va a hablar negativamente. Si te calificó con menos de 4, ya es un problema porque es un cliente negativo, se lo llama. Es un cliente que va a hablar mal de vos como empresa o como servicio, y obviamente lo va a hacer un demérito. Igual es otro tema, es algo más orientado a lo que es calidad, pero para poder ampliar un poco la pregunta. Después, Fernando hace un comentario, dice, es interesante ver cómo integrar la gestión del riesgo en el contexto actual. Una reducción de inventario de materia prima, calculo que debe ser, o trabajar con just in time, es de alto riesgo. ¿Cómo se planifica la contingencia? Plan B. Perdóname, César, pero se te cortó. ¿Me podés repetir? Porque no... Yo creo que lo que está intentando preguntar Fernando es el tema de trabajar con menos stock o inventario de materia prima, trabajar bajo un contexto just in time en nuestro país, en este contexto actual, es bastante riesgoso. Entonces, la propuesta es, a ver, ¿por qué tenemos inventario? Porque nuestros procesos son ineficientes. Y tal vez no los nuestros, sino también los de nuestros proveedores. A ver, hay veces que nuestros proveedores no entienden en tiempo y forma porque nosotros desde la empresa no hacemos un plan, un programa de producción en donde le anticipamos al proveedor los próximos 3 meses cómo tienen que ser las entregas de materias primas. A ver, en definitiva, esto es un proceso en donde lo que hace Kaizen dentro de la organización es organizar la planificación, los procesos, para poder decirle y ayudar a los proveedores a trabajar en just in time. En tanto en cuanto tengamos estos problemas de ineficiencias y tiempos muertos en nuestros procesos, el stock es requerido y es necesario, si no se van a parar todos los procesos. Trabajar con esta filosofía just in time no es algo que se logra de un día para el otro, sino que se obtiene después de implementar la mejora continua a lo largo del tiempo. Y no es en 3 meses o en 6 meses. Esto es un proceso y a medida que vayamos avanzando, algunas empresas podrán avanzar más rápido y otras podrán avanzar más lentos por falta de recursos o por lo que fuera, pero la idea de ir mejorando los procesos hace que podamos ir reduciendo nuestros inventarios. ¿Sí? Y esa es la forma de mejorar. El inventario es un desperdicio, de los 7 desperdicios que mencionó Diego, es uno de los más importantes, y hay técnicas para tratar de reducir los inventarios en el proceso. ¿Sí? El Lean, Kaizen nos dan herramientas para que podamos trabajar en la reducción de los desperdicios. Y creo que hacia eso es lo que debemos ir. Bajar las ineficiencias para eliminar los inventarios. Si nosotros logramos que un proveedor nos entregue todos los días una cierta cantidad de producto, y eso ya se establece como una rutina, establecemos stock mínimos, stock de seguridad, no vamos a tener la necesidad de tener 15 días o 30 días inventarios en el almacén, porque tenemos abastecimiento constante de nuestro proveedor. Y cada ítem tiene que ser considerado de una manera diferente. Hay ítems que vienen del exterior, en donde los tiempos de aprovisionamiento son diferentes a los que un proveedor nacional, y obviamente tener en cuenta el contexto es importante, porque hay veces que tener inventario de materias primas, me refiero, a lo mejor es una decisión financiera, porque sabemos qué es lo que está pasando en el país, y a lo mejor me quiero cubrir, por ejemplo, ante la inflación. Entonces, diferenciemos este estadio de los inventarios en lo que tenemos materia prima, en proceso y en producto terminado, y tomamos decisiones en función de eso. Bien, ahí había una pregunta de Natalia. Estaba leyendo el chat y vi una pregunta de Natalia que decía si se tomaba en cuenta de hasta cuándo se tomaba el lead time, si se tomaba en cuenta el tiempo que tardaba el cliente en ir a buscar el producto, ¿no? A ver, se supone que
el cliente está necesitado del producto y generalmente el lead time no tiene en cuenta esa parte. Es un caso muy particular. Natalia, no sé si vos tenés micrófono como para comentarnos un poquito más en detalle el ejemplo que ponías. Porque hablaba algo de que en Sameco habían implementado una metodología para la demanda para la parte administrativa y eso quería ver, bueno, por ahí no sé si está Natalia, pero generalmente lo que se define, digamos, para el lead time es... ¿Está? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, yo trabajo en la facultad. Hola, sí, buen día. Muy bien, gracias a usted. Yo trabajo en la facultad, en la Secretaría de Asuntos Universitarios. Sí. Y en mi facultad, bueno, como ya sabe usted, profe, les entregan en el primer año una libreta universitaria, la definitiva. Y los chicos, a veces, cuando ingresan, siguen cursando y muchos abandonan, en especial por las materias de análisis, de física, que les cuestan mucho. Y abandonan y no vienen más a buscar las libretas, dejan la facultad y se nos acumulan cientos de libretas en la facultad. Primero las retiran en campus, después se trasladan a Medrano y ahí quedan hasta más o menos 2 años y se terminan destruyendo. Y eso es todo un gasto que tiene la facultad por libretas que se hicieron y después no se fueron a buscar. Se tienen que hacer porque es para los estudiantes, pero después muchos los dejan. O sea, como que los piden al ingresar a la facultad, pero después ya no la quieren. Bueno, a ver. Entonces no sé si se puede contar. Perdóname, no te escuché, ¿no se puede? Se cortó justo. Si este tema de retirar las libretas o no retirarlas, si se pueden contar dentro del lead time, para después presentar un proyecto, la idea con unos compañeros, lo que hablábamos era que durante el primer año tengan una libreta provisoria, alguna especie de cartón que les sirva, como la que hacen durante el ingreso, y que una vez que aprueben, o sea, algunas 3, 4 finales, soliciten la definitiva. Como que también sea sí, bueno. ¿La querés de verdad o solo viniste a probar suerte? No sé si las quieren tanto, porque la verdad es que cuando recibimos libretas en los finales, por ahí un comentario más en nuestro ámbito universitario, realmente parece que las pasó un colectivo por arriba. La verdad es que, particularmente en el caso universitario, ahora se va a poder, esta es una linda charla para lo que vamos a hablar el martes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la virtualidad, que se va a generar ahora en muchos negocios, obviamente todo lo que es el desarrollo de transportes de papel, digamos, por ahí yo te mandaba a vos un formulario en papel para que vos hagas una operación, o mismo en un proceso productivo, que andan papeles dando vueltas por todos lados, que remito, que contrarremito, que orden de acá, orden de allá. O sea, es algo que bajo los conceptos o los cambios de paradigma que estamos viviendo se van a tener que trabajar de una manera distinta, porque ya no va a haber un papel que marque una orden de compra. En muchos casos por ahí no va a haber un papel que marque una orden de compra, porque la orden de compra por ahí la estoy haciendo yo en mi casa y lo necesita mi compañero que está, o sea, yo vivo en Flores y mi compañero vive en Liniers. Entonces no puedo mandarle un Rappi para llevarle el papelito. Y ni siquiera capaz que yo tengo impresora para poder hacerlo. Entonces, todo el concepto de la documentación en papel va a tener que ser replanteado. La verdad es que la universidad, o sea, a mi juicio, es cierto que tiene que tener algunos comprobantes definidos en papel, pero debería tener un desarrollo o algo para poder ver de qué manera minimizar esos gastos. Es un análisis puntual que habría que hacer. La libreta universitaria vos la tenés que hacer. Puede ser que la alternativa de algo preliminar pueda funcionar. Es un caso muy puntual
que te invito a que lo charlemos después por ahí en otro momento o cuando por privado, pero la verdad es que habría que analizar todo el modelo de trabajo, ver también, tomar una información estadística de saber cuál es el porcentaje de personas que no retiran la libreta, o sea, ¿por qué un estudiante puede estar circulando por la universidad sin su libreta? O sea, digamos, porque generalmente acá, y acá vuelvo de vuelta y no quiero aburrir mucho más con el tema, el estudiante por ahí no tiene la libreta y puede buscar vías alternativas para poder seguir avanzando sin la libreta, sin ir a buscar la libreta. Hay un montón de situaciones que hay que investigar puntualmente para ver qué pasa, pero sí, en principio lo que habría que tener es, claro, un objetivo de decir, bueno, o sea, a una determinada de tiempos, destruir las libretas que tienen para evitar consumo de lugar inadecuado. No sé, la verdad es que eso hay que hacer el análisis puntual y analizar, ver el modelo de trabajo que habría que seguir. No sé, César, vos con este tema, si tenés algún comentario. No, simplemente sí, como decís vos, replantear el tema de la digitalización y el proceso, ¿por qué generamos inventario? Porque este es un desperdicio, ¿no? El inventario hacia el final, o sea, lleno todas las libretas y genero un inventario de libretas completas que después no se pueden volver para atrás. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de llenado de la libreta en función cuando se confirme a nuestro cliente que está la venta hecha, digamos, ¿no? ¿Cuánto me lleva llenar la libreta en el momento que venga la persona a retirarla? Pero también es un análisis de costos. Y bueno, igual a la pregunta puntual, yo consideraría el lead time desde que se genera la solicitud de la libreta hasta que tenemos la libreta terminada. O sea, es el proceso que maneja ella, entiendo yo. Micaela Fernández está preguntando, dice, hola, yo quisiera saber qué sucede si un operario no puede arreglar un defecto que observó en su tiempo de operación. Generalmente, con el caso del andón puntualmente, lo que se realiza es lo siguiente. El operario detecta que tiene un problema en el proceso de trabajo, ¿no? Generalmente, la primera señal la genera cuando está detectando que no puede, o sea, no se llegó a terminar el tiempo de operación. En el caso puntual de la industria automotriz, hay podemos decir, como dicen team leader ellos, como un coordinador de mini equipos de 6 personas. Entonces, la primera opción, cuando el operario detecta, el primer operador detecta que el problema, que tiene un problema, hace el primer llamado. El primer llamado es tirar de la soga, esto le pido que lo quiera ver por internet, hay muchos ejemplos y está muy claro. El primer llamado es que al team leader le va a aparecer en un LED, en una pantalla, que hay un determinado puesto de trabajo que tiene un problema, o sea, y aparece generalmente con el color amarillo. Y también hay una alerta sonora, o sea, que empezamos a hablar un poco de lo que definís ahí, Micaela, del concepto de gestión visual. Hay una gestión tanto visual como sonora. Ahí va el team leader y empieza a reparar, y el operario deja ese puesto de trabajo y se va a hacer el trabajo de la unidad siguiente. Si el team leader no puede solucionar el problema, el team leader es el encargado de tirar por segunda vez la correa andón, y la gestión visual del proceso cambia de amarillo a rojo y ya va el líder de la línea de producción a trabajar también. Y la particularidad que tiene cuando pasa amarillo a rojo es que la línea se para. O sea, se deja de producir hasta que el producto sea reparado. Eso es en condiciones generales lo que pasa con el concepto de cero defecto en lo que es la industria automotriz. Después, puntualmente, cada proceso tiene su particularidad. Por ejemplo, si estamos hablando del proceso de una industria textil o una industria de confección, puede ser que por ahí esa pieza se demerite y no se siga produciendo, y puede haber diferentes alternativas. Pero en el concepto fundamental, que es en la industria automotriz, hay dos instancias: la instancia de reparación por parte del team leader, y si el proceso continúa cuando ya no puede llegar a repararlo dentro de su tiempo estándar de trabajo, se activa el andón por segunda vez, que es cuando ya se para trabajar sobre el punto y va más gente a ver cuál es la problemática.
con un ruido bastante insoportable, les digo, porque o sea, se busca que toda la planta sepa que hay un problema y que está la línea parada. Bueno, no sé si habrá alguna duda más. Bueno, Perfecto. por acá nosotros liberamos, les agradecemos mucho la participación en esta charla, y obviamente los esperamos el martes para un tema bastante interesante, que es cómo empezar a trabajar cuando salgamos de la cuarentena, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos que tener para poder trabajar una vez que la cuarentena termine? Bueno, nosotros nos quedamos por si hay alguna duda puntual, y bueno, los dejamos libres. Bueno, mi agradecimiento también para todos. Y bueno, nos vemos el martes y el viernes próximo. Esperamos les haya sido útil.